Miren que yo siempre me sentí diferente, como pez fuera del agua, o sea, nunca me sentí normal y dentro de mi salón de clases sufrí muchísimo bullying durante muchos años y les voy a contar como esa historia que nunca he contado antes y las quiero compartir con ustedes, mi comunidad de YouTube. Bueno, les cuento que todo empezó desde que yo tengo uso de conciencia, que fue más o menos a eso de los 3, 4 años más o menos, tengo como recuerdos vagos por ahí. Pero en mis 5 o 4 años sí recuerdo algo que siempre lo he tenido grabado. Y es que siempre fui muy tímida, pero en exceso, en exceso. Miren que cuando yo era pequeña, y por acá voy a dejar registro fotográfico, muchachas y muchachos, para que ustedes lo puedan entender y ver como a concepción el plano. Cuando yo tenía esa edad, yo me comía muchísimo las uñas. Me acuerdo que mi papá bromeaba porque él decía como que ya, por favor, déjate de comer las uñas. Me comía las uñas siempre, todo el tiempo yo era. Y ahorita les voy a mostrar en las fotos que yo siempre me agachaba, no veía a las personas a los ojos, siempre fue como que es una gran problemática para mí. La cuestión como de la comunicación, como que siempre me costaba adaptarme a los entornos, siempre. Entonces, cuando yo tenía aproximadamente 4 años, me estaban celebrando un cumpleaños y yo en mis recuerdos no quería como que ser notada o que me celebraran los cumpleaños o no quería que me tomaran fotos, no me gustaba y me comía las uñas constantemente. Miren que entre otras cualidades que yo también hacía, que yo traigo a mi memoria, es que yo no veía televisión así, como que uno ve el televisor y uno se para enfrente y ve televisión o se siente y ve de frente. Yo lo veía desde esa parte de los ojos, o sea, yo me sentaba en la esquina y veía televisión así. Ahora entiendo un poquito que es de pronto porque a mí me fastidia mucho la luz. Tengo un conflicto con la luz interesante. Pero entonces les cuento que para mí se me dificultaba mucho el hecho de que en mí se centrara la atención, era muy tímida, me costaba expresarme hasta con mis propios padres. Pero todo esto se complicó cuando yo entré a estudiar. O sea, cuando yo entré a estudiar, yo no sé si yo tuve una preparación antes, si a mí me dijeron, Eliana, vas a ir a estudiar, vas a ir a un colegio, vas a estar tal tiempo y tal tiempo ahí, no sé, porque para mí yo lo sentí muy repentino. Sentí que como que mi papá me dejó el día que él me fue a dejar al colegio, siento que pudo haber sido muy triste para él, porque no sé si a ustedes también les pasó, yo creo que sí, porque en ese tiempo no había como ahora jardín, prejardín, que jardín 1, jardín 2 y un poco de cosas, ahí era como kinder, primera instancia kinder, grado 0. Entonces, me acuerdo que el día que mi papá me fue a dejar fue muy chistoso porque yo no me le soltaba la pierna y lloré. Y yo era, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y mi papá, Liana, tienes que quedarte. Y la profesora como que entra, entra. Pero pues no era como tan amable que digamos, era una señora aproximadamente, yo le pongo, la señora estaba mayor, ¿saben? Era una señora de pelo cortico, no la voy a mostrar en fotos porque sí la tengo en fotos, pero de pronto no sé, no la voy a mostrar en fotos, pero sí yo sí le pongo unos 60 años más o menos a la señora. Literalmente, sí señores. Entonces les cuento que yo entré al salón triste porque pues mi papá se había ido, yo estaba como desolada, como triste y me hice en una esquina. Y esa esquina yo no me moví. Me acuerdo que la profesora me decía, levántate, pero ella hizo poquitos intentos, como que ven, intégrate y ya. No me dijo nada más y yo todo el tiempo me la pasé en esa esquina. Y de ahí para allá mi grado kinder fue traumático porque mi hermana estudiaba en el mismo colegio y yo me pasaba al aula de donde estudiaba mi hermana porque yo quería como estar con alguien que yo conociera. Era muy chistoso. Les cuento que yo hacía la fila, no sé si en sus colegios hacían eso, pero antes de entrar al aula o el salón de clases, hacen como una formación y me acuerdo que yo la hacía era con mi hermana, o sea, yo no hacía formación en mi propio salón. Entonces eso provocó como muchas discordias, como que las profesoras, pero es que tiene que estar en el salón de ella y yo me la pasaba en el salón de mi hermana. Esto va a sonar súper raro, pero yo cuando era chiquita hacía mis necesidades básicas hasta en una ocasión en el salón de mi hermana, solo que por la timidez, por no ir, por no pedir el baño, por no salirme del lado de mi hermana. Entonces, cuando yo llegué, pues claramente mis padres como, ¿qué pasó? Tienes que pedir permiso, tienes que decir que te dejen ir al baño. Y yo como que, no quiero. No decía nada, yo me quedaba callada. Bueno, eso fue en el grado kinder. Me cambiaron de colegio, me pusieron en un colegio de monjas. Entonces, como que la entrada a un nuevo colegio fue diferente porque yo tengo 2 hermanas, nosotras somos 3.
Entonces la entrada al nuevo colegio fue rara porque yo me sentía bien porque estaban mis dos hermanas. Entonces me sentía como que bien, mi hermana mayor y mi hermana del medio, yo soy la última, entonces yo me sentía bien. Pero miren que yo, como les digo, me cuesta mucho conectar con lugares y como que la socialización. Entonces cuando yo entré a ese salón, ahí fue donde yo creo que experimenté un bullying como masivo, porque no había persona en el salón que no me hiciera bullying. No había persona en el salón que no me hiciera como sentir mal y les voy a contar por qué. Pasa que como yo tenía, yo creo que esto de la timidez fuertemente en auge, pasa que yo no hablaba con nadie, yo no pronunciaba ni una sola palabra. Les cuento que yo a la hora de tomar clases, yo no sé si a ustedes les tocó el típico pupitre en donde uno ponía su cuadernito encima de la mesa y anotaba. Muchachas, yo no podía hacer eso. Yo sacaba mi cuaderno y anotaba debajo del pupitre, no era capaz de ponerlo sobre el pupitre. Me acuerdo de eso y me causa como mucha curiosidad porque la profesora, viendo eso, no intervenía. Y eso fue lo que más me marcó en mi educación en ese colegio, porque la profesora, la monja en este caso, nunca intervino, nunca. Entonces yo no era capaz de hacer este movimiento de sacar mi cuaderno y ponerlo sobre el pupitre, sino que yo anotaba escondiéndome. Literalmente estaba escondida casi que debajo de mi pupitre para no ver a nadie, no interactuar con nadie, que nadie me hablara, o sea, mejor dicho. Entonces me acuerdo que en ese momento pues yo era así, había una niña que me decía que le tenía que pagar, que le tenía que pagar como 200 pesos para yo poderme sentar en el puesto y me acuerdo que yo se los daba porque yo decía, claro, es que el puesto es de ella, yo pensaba que el puesto era ella, entonces le pagaba 200 pesos, como era como lo que uno le mandaban de lonchera, que eran moneditas, entonces yo se lo daba literalmente a ella y me acuerdo que ya cuando pasé a tercero fue más fuerte. Les cuento porque yo seguía con la misma actitud, no hablaba, no pronunciaba ni una sola palabra y anotaba así porque es lo que más me acuerdo, ¿saben? No entiendo por qué no ponía el cuaderno sobre el pupitre, no lo entiendo, pero me escondía. Cuando ya pasé a tercero de primaria, siento que fue de las peores temporadas en el colegio porque me tocó con una monja que no, les cuento que yo siento que empatía ella cero, cero muchachas, cero empatía. No sé si decir su nombre, espérenme a ver, es que ni me acuerdo ya cómo se llama. Sortal, digámosle Sor Ana como para no hacerla sentir por si quizás qué tal, ella vea mis videos, uno nunca sabe mal. De igual manera, si ella me conoce y me recuerda, vas a ver que fue ella. Pasa que miren que ella, en tercero de primaria, siento que se desató el bullying hacia mí, porque claro, yo llevaba un año sin hablar, sin no anotar en el pupitre, sino abajo casi que el pupitre, y sin quitarme la chaqueta. Ustedes pueden creer que yo no me quitaba la chaqueta del colegio por nada del mundo, o sea, yo no me la quitaba por nada del mundo, pudiera estar haciendo el sol más verano, más sol, más caliente del mundo, yo no me quitaba esa chaqueta. Y yo no sé por qué no me la quitaba, pero no me la quitaba. Yo sentía que era como mi lugarcito seguro, como que era como mi, no sé, mi capita, mi escondite. Entonces, en ese momento ya me empezaron a decir un apodo que se repitió durante casi 5 años mientras estuve en ese colegio y me decían la muda. ¿Por qué? Porque simplemente yo no hablaba, no compartía palabras, no decía nada, era extremadamente tímida y callada. Entonces, todos me decían la muda, que yo tenía un pacto con el diablo porque no hablaba. Ustedes saben que los niños pueden inventar un montón de cosas y yo simplemente, yo decía, pues peor, se están burlando de mí, pues peor, o sea, ¿qué voy a decir? Y yo no hablaba y con mi saquito. Entonces nadie quería ser mi amiga, mejor dicho, pasé tiempos de mucha soledad. No tuve amigas en el colegio, como que siempre me la pasé muy sola, o si no iba para el salón de mi hermana y con mi hermana sí hablaba, me acuerdo que yo a veces me peinaba con mi hermana mayor o mi hermana Caterine, que es la del medio, ella a veces se ponía a jugar conmigo, o sus amigas a veces jugaban conmigo porque sus amigas eran chéveres. Entonces les cuento que fue como que fea esa temporada porque obviamente era muy pequeña, en tercero de primaria, ¿uno cuántos años tiene? 6, 7 años, entonces uno todavía es muy pequeño. Les digo porque siento que me marcó tanto Sor Ana, porque ella nunca hizo nada, ella sabía que todos me decían así, ella no les llamaba la atención, no las reprendía, no les decía como que mira, o sea, respeta a tu compañera, ella nunca intervino a mi favor, o sea, y eso a mí siento que me dolió más que aún
haber experimentado esto de mis compañeras, porque ven que uno a veces cuando uno es niño, uno puede sentir que pues sus compañeras tienen la misma edad de uno, ¿no? Que la persona que está encargada de ti es la que sí puede hacer algo. Tú lo ves como un superhéroe, como la persona que te puede ayudar, que te puede socorrer, como que te puede brindar una mano amiga. Entonces ella no lo hizo, ellas hacían comentarios así hacia mí y pues yo también tenía comportamientos de mucha timidez, siempre me hacía en la parte de atrás y tenía esas características que realmente eran un poco extrañas. Por eso yo les digo que nunca, nunca, nunca me sentí cómoda, yo siempre sentí que había un problema conmigo, siempre. Yo dije, yo tengo algo malo, la gente no quiere estar cerca de mí, yo tengo algo negativo, ¿qué será que causa en la gente que se ahuyenta? Yo cuando era pequeña yo decía, no lo decía así como ahorita, pero yo sí decía, algo está muy mal en mí. Yo decía, algo está muy mal en mí y también pensaba que yo era como un pez fuera del agua, o sea, yo en ningún lugar me adaptaba, en ningún lugar podía sentirme bien, cómoda y tranquila. Y les cuento todo esto, mis chicas y chicos, porque ustedes saben que yo tengo una empresa junto con mi esposo que se llama Boleros y ustedes a veces yo siento que la gente piensa que Boleros se originó en un momento X, pero yo era alguien antes de Boleros. Entonces se los quiero compartir como mi historia de vida. Ustedes han conocido mucho de cómo nació esta empresa maravillosa que gracias a Dios ha sido un gran puente para conectar con personas, para hablar de propósito y para usar la moda como un lenguaje para contar historias, porque eso es lo que hacemos en Boleros. En realidad, y historias que conecten con ustedes, que toquen su corazón, que sepan que muchos nos sentimos como un pez fuera del agua. Muchos somos muy, muy diferentes a lo que la sociedad o las personas nos han dicho que están bien o que está bien. Entonces les cuento que mi infancia transcurrió así. Crecí con una gran rabia hacia este profesor, en realidad, hacia esta monita. Yo tenía mucha rabia porque yo decía, ¿cómo es que ella no interviene a mi favor y no regaña a mis compañeras? Porque yo no tenía la capacidad de defenderme sola, o sea, como que no sé, tenía varios comportamientos así como de niña rara, la verdad. Entonces, eso transcurrió en tercero, cuarto, quinto, y duró así hasta sexto, porque en sexto, la verdad, yo ya decidí cómo cambiar. En sexto, ustedes ya saben que uno entra a la adolescencia, sexto, séptimo, entonces uno como que ya hace su grito de independencia, como que las cosas no van a seguir siendo iguales, y yo me esforcé con todo mi corazón para ser diferente. O sea, con todo lo que yo tenía, yo ya no tengo que ser la que no habla, tengo que hacer algo para hablar, para decir, para gritar, para, no sé, tenía tanto dentro de mí. Y eso creo que ocurrió en sexto, yo empecé a hablar, ya tuve una amiga que aprecié con todo mi corazón, que era como que una persona para mí muy cercana, la primera chica que había querido ser mi amiga. Es muy chistoso porque cuando ella era mi amiga, como que era mi amiga y no era mi amiga, era raro porque a la hora de, digamos, escojan a qué personas van a jugar con ustedes fútbol, entonces ponían a dos líderes y entre ellas estaba mi amiga y otra. Y cuando la pusieron a ella a escoger, yo como que, bueno, me va a escoger porque soy su amiga. No me escogió la condenada esta, pueden creerlo. Escogió a otras y me dejaron de última. Y yo como que, qué rabia, se supone que ella era mi amiga, se supone que éramos amigas, que tenías que escogerme primero a mí, así juegué mal. Pero no me escogió, entonces yo me ponía ahora con ella por eso. Y yo como que, ¿por qué no me escogiste si se supone que somos amigas? Entonces yo me enojaba con ella de esto, pero era muy chistoso, era mi única amistad. Yo iba a su casa y la pasaba de verdad que muy bien, siento que era una persona bien chévere, pero tenía ahí esos detalles raros que uno como que raro. Pero entonces como que era la única persona que había querido ser mi amiga y toda la cuestión. Pero esto, muchachas, cambió y cambió en octavo. Octavo fue el quiebre. Octavo fue el quiebre de la historia. Ahí a grandes rasgos les describí por qué me había sentido rara, qué había pasado en mi infancia. Y octavo fue como que donde se rompieron varias cosas. Yo tenía en octavo como 13 años aproximadamente. Entonces, esa es una historia que luego les contaré, lo que pasó en octavo, por qué se rompieron las cosas, qué fue lo que sucedió, porque ahí siento que la vida cambió al 100%. Además de que ahí les estoy contando un poquito que esta Eliana emprendedora que hoy ven, que ustedes ven en pasarelas, que ustedes ven en eventos, que ustedes ven cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios nos ha ayudado, pues tiene una historia antes de, y yo no fui la niña más destacada, la niña más extrovertida, quizás la niña con mejor futuro que de pronto hablaban sus profesores, en cambio no, yo les quiero exponer mi debilidad
para que ustedes entiendan y sepan que mi contexto puede ser muy parecido también al de ustedes. Y uno se crea un diálogo interno en donde uno siente que no va a poder hacer nada de esas cosas maravillosas que soñó, que pensó, porque uno tiene un pasado atrás y ese pasado a veces, muchas veces pesa. Y pesa, ¿por qué? Porque creó un discurso, creó una narrativa y por eso hay que irlo cambiando porque no somos eso que nos pasó. Incluso cuando éramos pequeños ni teníamos las herramientas para poder defendernos de eso que nos pasó o para decir, bueno, voy a cambiarlo, voy a reconstruirme, voy a, voy a hacer de mí una persona diferente, esa persona que yo quiero ser. Entonces les cuento que llegó octavo, todo cambió, hubo un quiebre en absolutamente todo lo que fue el colegio, mi familia, mis amistades, y eso se los voy a contar en el próximo video. Quería darles como una introducción porque quiero que tú sepas que si te has sentido así como un pez fuera del agua, que sientes que hay un problema contigo, pero yo sentí que el problema era yo siempre. O sea, el problema no era la sociedad injusta y grosera, o sea, el problema era yo. Y yo juraba que el problema era yo y el problema era yo y realmente el problema no era yo era diferente. Simplemente era eso, diferente. Yo le digo a una amiga, porque una amiga que se llama Linda, ella tiene un canal de YouTube que se llama Mi Fe Cotidiana. Miren que he estado hablando con ella y yo le digo, yo creo que yo soy como neurodivergente. Como que soy una persona que primero soy muy introvertida, siéndoles muy honesta, soy muy introvertida. Me cuesta un poquito lo de socializar y siento que a veces como que Dios me lleva a espacios en donde tengo que socializar mucho y a veces como que me cuesta un montón, pero me encanta crear contenido. Es una de las cosas que yo más me gozo. Siento muchos sueños por aquí. Ustedes no se imaginan la cantidad de sueños que yo tengo por aquí, por redes sociales, por este contenido. Trasciende la pantalla, o sea, 1000 veces trasciende la pantalla. Y yo le decía a ella, yo siento que yo soy neurodivergente porque tengo bastantes rasgos como que me hicieron sentir un pez fuera del agua, pero ahora entiendo que quizás mi razonamiento y mi comportamiento era diferente a raíz de cantidad de situaciones que de pronto mi asimilación del entorno, de las personas y donde me encontraba, pues era diferente, no era igual. Entonces yo se los cuento a grandes rasgos, pero yo siento que esa niña de 5 a 8 años, yo creo que lo que soportó, o sea, porque créanme que a mí todo el salón me hacía bullying, literal, casi que todo el salón a mí me hacía bullying. No había persona que a mí no me dijera la muda, es que no habla, es que tal cosa, y especulaban y se burlaban de todo de lo que yo hacía. Entonces miren que yo pensaba en esa niña, pensaba mucho en la niña de 5 a 8 años que tuvo que haber pasado eso y también siento que fue fuerte. Siento que de alguna manera lo resistió, pasaron los años y siento que ella pudo haber hecho y hizo muchas cosas. Y ahorita pienso que fue extremadamente fuerte, valiente, que en medio quizás de que asimilar el mundo de otra manera y desde otra perspectiva, pudo seguir y continuar y esforzarse. No fui la mejor estudiante, eso sí, 100% no fui la mejor. Me costaba mucho como que conectar el colegio con mis emociones, con mi aprendizaje, a mí me costó un montón, pero sí hubo mucha valentía porque pese a eso, perdón, salí adelante. Entonces, miren que yo pienso que hay que agradecerle tanto a ese pasado también, porque uno no tenía las herramientas para enfrentarse a chicas en el colegio, que de pronto tenían muchas capacidades a la hora de hablar, de expresarse o decir cosas feas, pero uno sí pudo continuar y seguir cuando quizás todo el ambiente era demasiado hostil, porque el ambiente era muy hostil en el salón de clases. Y hay algo que es muy chistoso que dice de la infancia, nadie se salva, ¿no? Porque uno no tiene las herramientas, uno no tiene como las capacidades de decir, ay, no, mira, no me trates así, o voy a hablar con la profesora, profe, diles que no me traten así. Me acuerdo que mi profesora, la monjita Ana, que titulamos Ana, ella en una ocasión creo que le cuenta a mi papá y le dice, ¿qué pasa? Es muy tímida, o sea, no hace nada, no habla, no, es muy tímida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en casa? No sé en qué manera se lo habrá dicho, pero mi papá llegó a pegarme, pues ustedes saben en esos tiempos cómo era, y llegó en la noche y me pegaba y me decía, ¿por qué es que no habla en el salón? ¿Por qué es que no actúa normal en el salón? ¿Qué es que le pasa? Aquí no se le hace nada para que actúe así. Y yo como que me rompió el corazón cuando pasó eso, porque yo decía como que yo quiero que me ayuden, pero yo no decía en mi mente de niña, no quiero que me ayuden, sino que era como que no sé cómo hacerlo.
O sea, no tengo ni idea. Sí, yo quisiera ser diferente, pero no puedo. Entonces, al otro día yo llegué y tuve tanta rabia con la profesora, porque siento que de pronto le dijo a mi papá, pero yo sé que ella de pronto no lo hizo de la manera correcta, porque vean que ella hablaba, ella era cero empática. Su manera de comunicarse y hablar era como que muy fuerte, muy dura. Era como que, sí, bueno, ¿qué se le puede hacer? O sea, era muy dura, era como que en un lugar donde tú te sentías cero seguro, o sea, cero, cero, cero seguro. Entonces, pues claro, esa fue aproximadamente lo que pasó en mi infancia. Esta es la historia antes de Boleros. Para los que no me conocen y son nuevos en este canal, bienvenidos a Sueños y Boleros. Para mí es todo un gusto que estés aquí. Y te quiero compartir una palabra que antes de hacer este videito, me tocó el corazón y la quiero compartir contigo porque sé que de pronto te puede servir. Y lo tenía en un cuadro en el taller y se sigue pidiendo y recibirás lo que pides, y está en Mateo 7:7. Se los comparto, mis chicas, porque hay muchos sueños en el corazón de uno. Muchos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo el corazón llenito de sueños. Tengo el corazón llenito de muchas cosas que anhelo y que deseo y que quiero desafiarme cada vez más para cumplirlas, y que a veces veo muchas fortalezas, pero también muchas debilidades en mí. Y yo digo, Señor, yo te seguiré pidiendo, ¿sabes? Porque puede ser que en mis fuerzas no esté, puede ser, porque uno es muy limitado en muchas cosas, muchachas. Aquí ustedes no van a encontrar un canal que les va a decir sí se puede, yo sé que sí se puede, pero también entiendo que uno experimenta muchas debilidades, e incluso yo siento que yo tengo muchas más debilidades que fortalezas, siéndoles muy honesta, aquí abriéndoles el corazón, pero siento que si yo puedo pedirle a mi Padre Celestial algo en específico que me mueve el corazoncito, que yo quiero, que me desafía, que es algo con lo que yo digo, Señor, yo me sueño con eso, pero no sé si se me va a dar, pues al menos hago la mejor labor, que es pedirle al Padre Celestial, el único que sabe absolutamente todo, que sabe nuestro pasado, presente y futuro. Al único es al que yo sí le puedo depositar eso, de esas peticiones, de esos sueños. Entonces sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Mis chicas y chicos, gracias por estar en estos videos. Me encanta hacerlos. Luego les contaré lo que pasó en 8º grado con más detalles aún, si ustedes los quieren. También pasé una infancia también muy bonita. Jugué mucho con mis hermanas, jugué mucho con mis amigos de la cuadra. Con ellos me llevaba muy bien. Jugábamos súper brusco porque eran niños. Me gustaba subirme en árboles. De verdad que le agradezco mucho a Dios también por esos momentos. Pero cuando era un ya dentro del colegio, yo tuve muchos traumas, siéndoles muy honesta, muchos traumas, incluso que hasta el día de hoy me pesa. Yo entro a un salón o a un aula o a la universidad o algo y me pesa, no se imaginan cuánto. Yo hoy, por ejemplo, tuve una experiencia en donde me iban a calificar un patronaje y ustedes no se imaginan que yo no pude dormir el día anterior, me costaba, tenía sueños con la persona que era la diseñadora que iba a realizar la moldería, y yo me soñaba y me despertaba en cualquier momento, y yo como que todavía no llega. Y cuando llegó tenía el corazón a 1000, porque hay muchas cositas que quedaron en ese entonces. Lo único que yo digo es, Dios está conmigo. Vean, es lo único que yo me repetí durante la asesoría con ella, Dios está conmigo. O sea, Dios está conmigo y ya, Él está viendo todo, ya. Entonces, gracias por estar aquí, les iré contando a más grandes rasgos, pero quería enfocar esta vez el por qué, como que no me sentía identificada o me sentía un pez fuera del agua, y siento que muchas nos pasa, muchachas. Abraza a esa niña de hace tantos años, que tenía 8, que tenía 10 y que hizo lo mejor que podía y que fue extremadamente valiente. Yo no sé si en algún momento te lo has reconocido, pero fuimos muy valientes para enfrentar ambientes hostiles, y gracias a Dios pues salimos bien libradas. Entonces cuéntenme en los comentarios si se han sentido así, o si pasa en algún momento. Hay personas que se sienten un pez fuera del agua en muchas situaciones, y quisiera leerlas, quisiéramos una conversación de esto. Si quieren, déjenme preguntitas para el próximo video, o qué les gustaría que tocara específicamente. Pero bueno, esa fue mi historia de cómo fue más o menos casi mi infancia. Sé que esta historia la conté un poquito a grandes rasgos, pero sé que era lo que primeramente quería compartir con ustedes. Entonces, no olvidemos, quiero enfatizar, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. A Él, en Él sí puedes confiar, en Él, en Dios, sí puedes poner toda tu esperanza, toda tu confianza, puedes poner todas tus debilidades,
porque de pronto afuera nos aman por las fortalezas, pero Dios en medio de nuestra debilidad nos ayuda, entonces en Él sí podemos depositar toda nuestra ansiedad, debilidad, sueños, fracasos, anhelos, cualquier cosa, pero a Él. Y cuando nosotros vamos a Él y le dejamos todo eso a Él, la historia es distinta. Y esta mujer que ven aquí ha sido producto de lo que Él ha hecho y ha obrado en mi corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedamos pendientes de la próxima historia de qué pasó en 8º grado y por qué todo cambió de repente y un giro impresionante, tanto así que cambió totalmente mi familia, cambió el colegio y cambió mi forma de ser por completo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.